¿Qué tal mi gente? Alex 4 Ter al habla. Espero que se encuentren bien. Decidimos realizar un vídeo especial, donde no habrá nada relacionado a Roblox, gracias a una idea de Abraham Gamer. Se trata de un what if de un personaje conocido de la política peruana, el cual lo va a contar mi compa antes mencionado. Si están viendo este vídeo, recuerden que su único propósito es el entretenimiento, por lo que si piensan usarlo como proselitismo político o denunciarlo, por favor pasen de largo. En caso que no quieran hacerlo, sigan adelante y dejen algún comentario si desean, pero siempre evitando cualquier falta de respeto. Con todo esto aclarado, empecemos. Wajajajaja. Bienvenidos a un universo alterno, en el que veremos qué hubiera pasado con el villano real ganando. El día de hoy elegimos a Pedro Castillo, expresidente del Perú, acusado de varios delitos, repudiado por muchos, con un golpe de estado fallido y actualmente preso. Hagamos una retroalimentación. ¿Por qué perdió Pedro Castillo? Por tonto, por huevón y por flojo. Se confió demasiado y no tomó consideración de su realidad antes de dar su recordado anuncio. Literal, dio un golpe de estado sin tener siquiera una estrategia o alianzas que le aseguraran el éxito. Se arriesgó mucho a la hora de ejecutar su golpe y él mismo terminó por sentenciar su anunciada caída. Bueno, tampoco es que el tipo fuera muy inteligente, no. Pero no se preocupe, profesor. Esta vez le voy a ayudar para que ganes en este universo alterno. Unos meses antes, Pedro Castillo se da cuenta que las encuestas no mienten. Sus índices de desaprobación son muy altos y el pueblo no lo quiere. Ya lleva 2 intentos de vacancia del Congreso e intuye que como presidente constitucional no durará mucho en el poder. Sabe que tiene que tomar medidas radicales, y aquí empieza la conspiración del golpe de Estado. Organiza una reunión con su jefe Vladimir Cerrón y Perú Libre y les comunica tus planes de perpetuarte en el cargo. Ellos aceptarían apoyarlo. Literal, ellos también querían eso y conocían su complicada situación con la oposición, por lo que, para no perder su poder, se aliarían con él. De esta forma, gana aliados importantes para consolidarse en el poder posteriormente y no quedarse solo. No se olvida de pactar con los altos mandos del ejército, porque ellos tienen la potestad de derrocarte. Así que, para evitar este riesgo, les ofrece dinero y puestos importantes cuando establezca su nuevo régimen. En su mayoría, terminarían estando de acuerdo con sus planes, ya que son muy influenciables y fáciles de sobornar. Aparte de ello, persiguen intereses personales y explota eso a su favor. Con todas estas alianzas estratégicas, se prepara y espera pacientemente el día para dar tu golpe de estado. Esta vez Pedro Castillo no cometería el error de salir en público para decir a sus seguidores que dirijan su atención a los medios de comunicación opositores durante los días previos a su golpe de estado. Hacer esto puede dar pistas a las autoridades y los peruanos de lo que planeas hacer y les daría la oportunidad de agruparse para frenar tu golpe. Para evitar esto, lo mejor que puede hacer es quedarse callado y tomarse su tiempo. No tienes por qué prevenir a tus opositores, señor profesor. Literal, ya arreglaste todo y falta poco para lograr lo que quieres. No metas la pata. Finalmente, llega el 7 de diciembre del 2022. El presidente ha evitado por varios días al Congreso y a la prensa, pero quiere que su golpe de estado tenga el impacto necesario en todos los departamentos del Perú, así que llamaría a los directores de los canales de televisión para que transmitan un mensaje a la nación al mediodía y ellos aceptarían, para ver si pueden sacarle alguna palabra de más. Desde ese momento el profesor esperaría a las 12 y accedería a presentarse ante la prensa. Los periodistas pedirían a sus camarógrafos que enfoquen sus cámaras al presidente, que venía acompañado por la premier Betsy Chávez y su asesor Aníbal Torres. Castillo ya les había contado sus planes y previamente mandó a los militares a custodiar el Congreso, para que cuando diera la señal lo tomaran. El presidente comenzaría su discurso, cuyo link dejaremos en la descripción por ser muy largo, hablando sobre los problemas que tuvo con el Congreso opositor, hasta que llega a esta parte. Los adversarios políticos más extremos, en un acto inédito, se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno, para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable
no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Después de decir esto, remataría con la frase disolver, disolver. Esta sería la señal prometida a los militares, quienes al escucharla entrarían al Congreso y tomarían su interior. Los congresistas que estaban presentes y tenían información del mensaje a la nación, se asustarían y preguntarían qué pasaba. Los más valientes intentarían escapar, pero se darían con la sorpresa que el lugar había sido cercado para que nadie pudiera salir. El presidente sería notificado de la toma del Congreso y terminaría su mensaje con las siguientes palabras. Con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Con esto dicho, se cortaría la transmisión, dejando dudas en los peruanos que veían la televisión. Estarían sorprendidos, asustados, consternados, preguntándose qué quería decir el presidente, qué iba a pasar después. Mientras tanto, los terroristas encarcelados o dispersos en el Braem y el Mogadef celebrarían el anuncio, porque después de tantos años lograron lo que querían. Durante toda la conmoción en todo el país, Castillo se reuniría con la cúpula de Perú Libre para discutir las leyes que les convengan, porque como dictador él tiene la potestad de hacerlo.
En pocos días redactarían una nueva constitución, que establecería al Perú como una república socialista federativa marxista-leninista. Fuerza Popular y sus partidos políticos satélites serían proscritos por Castillo, quedando solo Perú Libre y otros partidos de izquierda que estuvieran dispuestos a someterse al nuevo sistema instaurado. Congresistas como Guido Bellido, Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán y Verónica Mendoza aprobarían la consolidación de la dictadura, en la que solo los partidos sumisos participarían en las elecciones. Los congresistas proscritos serían vigilados y no podrían comunicarse con la prensa y el pueblo. Sin embargo, los congresistas que lo apoyarían tampoco se salvarían del control impuesto por Pedro Castillo y su partido. Para no ganarse enemigos, el dictador cumpliría su parte del trato con los militares que lo apoyaron, dándoles puestos en su gabinete, mayor acceso a la política y privilegios de los que él y sus allegados estarían disfrutando. A estas alturas, hacemos esta pregunta. ¿Habría alguien que pudiera detener a Pedro Castillo? La respuesta es simple. No. Los militares están de su lado y mientras los mantenga satisfechos no harán nada. Sería mucho para la policía, que también se sometería al régimen. Habría algunas manifestaciones en diferentes departamentos peruanos, principalmente en los más opositores a Castillo, que serían respondidos como suele pasar en este tipo de dictaduras, con mayor violencia y represión policial y militar. Muchos manifestantes serían asesinados o desaparecidos, y los que sobrevivieran serían torturados y encerrados en calabozos, a la espera de un juicio. Por cierto, Pedro Castillo ordenaría la construcción de campos de construcción en las zonas más remotas del Perú, con el pretexto de encerrar allí a los delincuentes, pero en realidad servirían para castigar allí a sus opositores políticos y a cualquier peruano que haga algo que signifique una amenaza a su autoridad. De hecho, piensa en capturar a un pez gordo que puede amenazar su régimen: Keiko Fujimori. Para ello, le pide a su ministro del Interior Willy Huerta que creara servicios de inteligencia regionales para mantener a raya a malos elementos, básicamente como la policía secreta de los países socialistas. El Servicio de Inteligencia de Lima estaría tras los pasos de Keiko. Una tarde Pedro Castillo estaba en su despacho presidencial cuando recibe una llamada del Servicio de Inteligencia, que le informa de la captura de un grupo de excongresistas rebeldes, liderados por Dina Boluarte. Ellos pertenecían a los proscritos partidos fujimoristas y habían convencido a la ex vicepresidenta de rebelarse contra el dictador, pero no lo hacían por altruismo. La realidad fue que recibieron órdenes de su jefa Keiko Fujimori de conspirar para derrocar a Castillo y tomar el poder para sí mismos, convirtiéndose en las nuevas cabezas de la dictadura. Lamentablemente, fracasarían porque gracias a la vigilancia a la que estaban sometidos, no podrían aliarse con la población descontenta y buscar ayuda militar. Después de ser torturados, les obligarían a revelar quién ideó todo esto y al no tener otra opción delatarían a Keiko, quien a los pocos días sería detenida y enviada a un campo de concentración en la selva acompañada de los otros rebeldes. Cuenta la leyenda que mientras era llevada a ese lugar, gritaba que sabía que su ex rival electoral era un comunista desgraciado y había advertido al pueblo que no debían votar por ese aspirante a dictador, mientras los policías le respondían que se callara porque era la menos indicada para hablar y pronto recibiría su castigo. Con respecto a su familia, solo sería deportada porque no son una amenaza real para él. Desde ese momento Pedro Castillo incrementaría su autoritarismo y aplicaría con rigidez las leyes, que son comunes en el socialismo. Terminaría de expropiar a las empresas privadas haciéndolas propiedad del Estado. Aplicaría el proteccionismo y reduciría las importaciones, promoviendo el comercio con otros países afines a su ideología. Nacionalizaría los sectores de producción, como la minería o la pesca. Cancelaría los vuelos internacionales para que nadie se escapara de su régimen y le diera una mala imagen. Expropiaría los medios de comunicación y crearía alrededor de él una máquina propagandista que hiciera creer a los peruanos que estaban seguros con él y lo vieran como un salvador. Aumentaría la censura y la represión cultural y controlaría la información existente.
se suprimirían los derechos y las libertades individuales y se priorizarían los derechos colectivos, permitiendo el acceso gratuito a educación, salud, cultura, servicios básicos, vivienda, transporte, etc. Prácticamente todo sería público y habría total homogeneidad entre los peruanos, porque todos tendrían lo mismo y a su vez lo tendrían que compartir. Se enfocaría en el desarrollo de la educación, la cultura y el deporte, con el objetivo de formar profesionales de primer nivel, referentes culturales y atletas de élite que promocionaran su régimen en el exterior y dieran el ejemplo a sus compatriotas sobre lo que debían aspirar a ser, aunque con un claro adoctrinamiento ideológico. Estas políticas le otorgarían cierta fama, pero también seguiría siendo repudiado por muchos, aunque en secreto. El culto religioso sería prohibido en público y solo se podría en privado, con la iglesia siendo perseguida. Los símbolos patrios y el himno nacional serían cambiados por representaciones comunistas y nuestro país dejaría de llamarse Perú para ser la República Popular del Perú. Pasaría el tiempo y a pesar que el régimen tendría cosas positivas, aumentaría el hambre, la crisis económica, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Los organismos internacionales no intervendrían porque están ocupados en otros conflictos, como la guerra entre Rusia y Ucrania, y cuando se dieran cuenta desarrollarían un plan para hacer caer la dictadura a largo plazo por el conflicto de intereses, pero les tomaría tiempo. Mientras el pueblo tenía una vida gris Castillo, su familia y su cúpula disfrutarían de privilegios que solo serían otorgados a los peruanos más reconocidos por sus logros y que se sometieran a su poder, ya sean deportistas, músicos, escritores, médicos o profesores. Con la desaparición de la inversión privada y las importaciones, los peruanos no tendrían los pequeños lujos y las comodidades de antaño, viéndose obligados a conformarse con poco y padeciendo hambre. Vivirían asustados con la idea de ser silenciados o encarcelados si hacían algo en contra del régimen, porque el régimen les mandó una señal capturando a los demás excongresistas libres y a los fujimoristas y anticomunistas más abiertos y enviándolos a los campos de concentración. Además, Castillo salió del Pacto de San José, por lo que ya puede aplicar la pena de muerte. Finalmente, queda decir, ¿cómo terminaría esta historia? El Perú se ha convertido en un país gris, deprimente y decadente. Los peruanos ya aceptaron su realidad y se dejaron llevar por la resignación y la desesperanza. Llegamos al 31 de diciembre y Pedro Castillo está observando la plaza de armas vacía y con carteles de propaganda desde una ventana del Palacio de Gobierno, mientras toma un delicioso ponche de huevo por Año Nuevo. Él se estaba preparando para una importante reunión con sus aliados políticos y dice: Lo logré, me costó mucho, pero lo logré. Me quedé en el poder y le mostré a los que alguna vez no me apoyaron que yo era el elegido para cambiar este país. Cumplí con lo que me prometí, ¿cierto? No más pobres en un país rico. Aún me acuerdo de esa frase. Al fin y al cabo era verdad. Ahora nadie es más rico ni más pobre que nadie, porque todos tienen lo mismo. ¡Ja! ¿Qué estoy diciendo? No puedo perder tiempo. Mis camaradas me esperan. De ese modo, el dictador sale de palacio elegantemente vestido rumbo a su destino, dejando atrás sus pensamientos y a los peruanos, haciéndose la idea que estarán bajo su control por mucho, mucho tiempo. Para que se hagan una idea, el gobierno de Castillo sería una combinación de los regímenes de la Unión Soviética, Cuba y Venezuela. Quizá en el mediano o largo plazo su dictadura termine cayendo, ya sea por una intervención externa o un golpe de Estado, porque tarde o temprano surgirían peruanos idealistas que buscarían darle fin al autoritarismo, pero por ahora Castillo está tranquilo. Supo jugar bien sus cartas y creó un sistema que lo protege, siempre asesorado por su jefe Cerrón. Felizmente que falló en la vida real, porque si tenía éxito ahí sí nos íbamos a la mismísima mierda. Dime en los comentarios, ¿cómo crees que Pedro Castillo hubiera ganado? ¿Qué hubiera hecho en su régimen? ¿Realmente había alguien capaz de derrocarlo en el corto plazo? Así que fue difícil hacer todo este esfuerzo. Espero que lo valoren.
Les paso con Alesp 4ter. Muy bien amigos, eso ha sido todo. Por favor no se olviden de dar me gusta y suscribirse si les gustó, y activen la campanita para que sepan de nuestros próximos vídeos, porque de acá se viene la serie de Blox Fruits. Les deseamos un feliz año nuevo atrasado. Chau chau.